Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. 1, hermanos, Job, capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. Puestos de pie, hermanos, hasta el 22 de una vez. Voy a leer en alta voz, hermanos. Normalmente se hace uno y uno. Yo leo uno, ustedes otro. Pero como se graba, hermanos, necesito que salga la lectura completa y no salga distorsionado. Por eso les pido que lo lean ahí ustedes con sus ojos, en silencio y yo en alta voz. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, le damos gracias por esta tarde. Gracias por todos mis hermanos que han regresado a este segundo servicio. Algunos están muy cansados. Y Señor, le pido que los ayude a poder poner atención a
la enseñanza, la predicación, y también bendiga a los maestros ahora a enseñar la Biblia a los niños. Ayúdeme a explicar de una manera clara, sencilla este mensaje. Ayude a que sea una bendición, por favor. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Quiero iniciar este mensaje haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes en esta tarde. En esta pregunta incluso me incluyo yo mismo. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando perdemos algo que tiene valor? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Las cosas más comunes que las personas perdemos en algún día de la vida, y a varios o a muchos más bien nos ha pasado. ¿Cuáles son las cosas más comunes que las personas llegamos a perder? La cartera. En el caso de los hombres. Las mujeres, la bolsa. Se me quedó la bolsa. Y de repente ya no la encuentran. Ya no encuentran la cartera. ¿Qué otra cosa? Las joyas. De repente van a algún baño y se quitan el anillo y lo olvidan, regresan y ya no está el anillo, o van a algún lugar turístico y por allá pierden las joyas. Otra cosa, hermanos, que es tan común, los documentos, que ahora son tan importantes. Mi credencial la perdí. Perdí mi licencia de manejo. Son cosas comunes. Y ahora, mi celular. Ahí tenía todas mis fotos, todos mis recuerdos, todos mis contactos. Son cosas que se pierden y se sienten. Yo me recuerdo, hermanos, y me dio mucha tristeza con nuestro hermano Juanito Hernández Llamas, que ya está en el cielo. Pensionado, hermanos, quemado de sus manos, de su cara, viviendo al día nuestro hermano Juanito Hernández Llamas. Me cuenta que en un diciembre, hermanos, le dan su aguinaldo, le dan a su pensión. Era una cantidad regular, hermanos. Y fue a comprar algunas cosas, creo que a una de las tiendas comerciales como Soriana. Creo que fue Soriana, si no estoy equivocado. Se metió al baño, hermanos. Sale del baño, llega a la casa y no traía la cartera. Todo su aguinaldo, toda su mensualidad, y le dije, hermano, la recuperó. Dijo, todo se perdió. Hermanos, eso es triste, hermanos, cuando uno anda al día y le llega su aguinaldo y le llega la mensualidad y ya hay planes, voy a pagar aquí, voy a pagar allá y me voy a dar por ahí el gusto de hacer una carnita con mi familia. Perdió todo el hermano Juanito Hernández Llamas, todo lo perdió. Pero también, hermanos, hay cosas que son más tristes y más lamentables que podemos perder. Hay quienes han estado años trabajando, hermanos, y es lo único que saben hacer en una empresa. De repente, hermanos, pierden su trabajo. Alguien que ha estado pagando su casa, de repente pierde su casa, ya no puede pagarla, se la quitan. Y lo más triste, hermanos, perder la salud. ¿Qué pasa cuando alguien pierde, hermanos, su trabajo, pierde su casa o pierde su salud? Muchos, hermanos, caen, hermanos, en una tristeza, caen, hermanos, en una depresión, al punto que muchas personas en el mundo, no pocas, que han perdido cosas como las que he mencionado, hermanos, que son cosas importantes en nuestra vida, se han suicidado. Pero lo más difícil, hermanos, es cuando perdemos un ser amado. Eso es lo más difícil, lo más doloroso, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo respondemos a esas adversidades? Otra cosa, hermanos, ¿cómo vamos a responder
a esas adversidades cuando vengan a nuestra vida. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, tarde que temprano, vamos a perder cosas valiosas que nos van a traer tristeza, que nos van a traer dolor, hermanos. La pregunta es, si somos cristianos, si estudiamos la Biblia, si creemos en Dios y creemos en sus promesas, la pregunta es entonces, ¿cómo vamos a responder a estas cosas? ¿Qué perdió Job? En primer lugar, hermanos, todos sus bienes. Literalmente, Job, hermanos, se quedó en la calle, hermanos. Todo lo perdió. Pero si nos ponemos a pensar, sí fue el trabajo duro de toda una vida. Y es muy lamentable perder todo lo que se hizo a través de una vida, perder todo. Pero cuando perdemos todo, hablando materialmente, casa, carro, muebles, todo se perdió en un incendio. Todo se perdió, quizás por alguna razón el banco quita todo a alguna persona, todo se pierde. Hermanos, debemos pensar en una cosa. Son cosas materiales, pero nos queda lo más valioso, la familia y la vida. Que se pierda. Estamos bien. Cuando hay un accidente, hermanos, me hablan, pastor, chocó un camión, pastor, chocó el hermano fulano de tal, pastor, a esta familia lo aventó un carro. Y yo digo, ¿todos están bien? Sí, pastor, no pasa nada. Lo más valioso es la vida. Si están bien, no pasa nada. Le avisan a mi hijo Josué, Josué, tu casa se está quemando. Josué no estaba. Y dice mi hijo, ¿pero todos están bien? Sí, no pasa nada. Hermanos, Job perdió todo. Perdió, hermanos, su ganado, sus animales. Hermano, todo en un instante se acabó. Pero tenía su familia y su vida. Pero después viene lo más difícil, hermanos. Sus 10 hijos se mueren. Perdió la vida de sus 10 hijos en un solo instante, hermanos. Todos. Yo me recuerdo, y quizás usted va a escuchar este mensaje, que yo prediqué hace poquito en una iglesia. Una hermana muy linda de nuestra iglesia, hermanos, que yo aprecio, que yo amo, que yo recuerdo. Un día, hermanos, me dijo, pastor, yo soy tan débil. Y empieza a llorar, hermanos. Dice, pastor, yo no sé qué haría, pastor. Yo creo que yo no soportaría la prueba de perder un hijo mío. Soy tan débil que yo no podría soportar lo que padres de familia han soportado y me siento tan mal nada más de pensar que a alguno de mis hijos se me muriera. Así me dijo, hermanos, llorando me lo dijo. Creo que pasó un año, hermanos, y perdió un hijo. Chiquito. Una hija. Qué difícil, hermanos. Qué difícil. A cualquiera nos puede pasar, hermanos. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Ya Job había perdido, hermanos, todos sus bienes materialmente hablando. Ahora, el golpe más duro para este padre de familia fue la muerte de sus 10 lindos hijos. 10 hijos. Pero por si fuera poco, hermanos, le vino una sarna maligna desde la punta de su pie
hasta la coronilla de su cabeza, hermanos. La piel comenzó a echarse a perder, a podrirse, pus, sangre. Hermanos, una carne que se descomponía. Después de perder todo, después de la muerte de sus hijos, ahora perder la salud. Y no solamente eso, hermanos, él necesitaba consuelo, él necesitaba apoyo, él necesitaba abrigo, él necesitaba que alguien, hermanos, estuviera en ese momento tan difícil, especialmente su familia. ¿Y qué pasó con su familia? Le dieron la espalda. Hasta la esposa dijo: maldice a Dios y muérete. Todo lo perdió. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, su familia le dio la espalda, perdió su salud. La pregunta es, ¿qué haríamos tú y yo en una situación así? Pero hay tres cosas, hermanos, que Job no perdió, que no son menores ni insignificantes, pero que no son tan valiosas para muchos de los que están aquí. ¿Sabe? A algunos les dolería en el alma perder su negocio, les dolería en el alma perder su carro, les dolería en el alma perder su casa, les dolería en el alma perder sus muebles, les dolería el alma. Pero hay algo que no les dolería y que Job sí conservó, porque para él era valioso. ¿Qué es lo que Job no perdió? Vaya al libro de Job, por favor, hermanos. Capítulo número 2. Job, capítulo número 2. Versículo número 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene, ¿qué, hermanos? Su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Hermanos, Job no perdió su integridad, hermanos. ¿Cómo hace falta hombres y mujeres de integridad? Íntegros, derechos, honestos, que están dispuestos, hermanos, a pagar el precio, están dispuestos a todo, pero no perder su integridad, hermanos. Mire, capítulo 2, versículo 9, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la esposa, hermanos, estando en la condición más triste de su vida, entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes qué? Tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Le está diciendo: Job, ya perdiste todo, nuestros hijos se murieron, estás lleno de sarna, y aún en esa condición, Job, retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Hermanos, Job no quería perder su integridad y no perdió su integridad, hermanos. La esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Hermanos, hay esposas que saben que tú eres tranza, que eres mentiroso, que eres ventajoso, que te vendes tu testimonio, vendes tu integridad por unas cuantas monedas. Job no, hermanos. La esposa sabía que Job era un hombre de integridad, hermanos, un verdadero hombre. Yo digo, padres de familia, hermana y hermano, sus hijos
sus hijas, ¿saben que son un matrimonio íntegro? ¿Qué tal la integridad? Pareciera que en este tiempo, hermanos, en el cual vivimos, no importa el testimonio, no importa la honestidad, no importa la integridad, no me importa que digan, que hablen, no, a mí me importa la lana, a mí me importa ir más allá arriba, a mí me importa ascender, no me importa quién me lleve entre los pies. Qué vergüenza, hermanos. Y llamarnos cristianos, hermanos, sin valorar la integridad, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Ningún vecino debería hablar mal de nosotros diciendo la verdad. Ningún familiar. Yo sé que hay chismes, pero estoy diciendo, nadie debería apuntarnos con el dedo diciéndonos una verdad de algo que nos hace ver que somos gente sin integridad. Hermanos, es tiempo que brillemos. Entre más oscuro el mundo, más brillo nosotros, más luz deberíamos de ser al mundo. Y hermanos, uno de los más hermosos y preciosos brillos de un cristiano es que te conozcan que eres un hombre de integridad. De integridad. Cuando yo tenía 2 años de cristiano, mi expatrón, hermanos, me dijo, toma este cheque, Héctor. Un cheque en aquel entonces, hermanos, de 1,200 millones de pesos. Mi ex patrón, hermanos, me mandaba a traer a sus hijos a la escuela. Me tenía una enorme confianza, el hombre de más confianza. ¿Sabe qué vio él en mí? Un cristiano, un empleado de integridad. Job sabía, hermanos, lo valioso y lo importante ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo, ser un hombre y mantenerse a pesar de los pesares en integridad. En integridad. Job no perdió la integridad. Pero otra cosa importante, hermanos, que muchos cristianos pierden, y yo no quisiera jamás perderlo, hermanos. En medio de una tormenta tan grande en la vida de Job, hermanos, él no perdió la adoración a su Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos. Bueno, quiero que me acompañe a el capítulo 27, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, hablando Job. Nuevamente me faltó este pasaje. Dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. El 5, hermanos. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí, ¿qué, hermanos? Mi integridad. Y luego, hermanos, la adoración a Dios. Capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Cuando había perdido todo, hermanos, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso parece una locura, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo? Chocas con tu carro y se prende en fuego. Podrás decir, Jehová me dio ese carro, Jehová me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Wow, hermanos. Se quema tu casa. Jehová dio,
Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Miren nada más la clase de hombre, hermanos, que era Job. Yo no dije eso, hermanos, la vez que se nos quemó nuestra casa en el Pedregal. Salimos mi esposa y yo corriendo y avisamos a los vecinos. Las ventanas explotaban, el fuego por las ventanas consumiendo todo lo que teníamos ahí, hermanos. Estaban como 20 vecinos con cubetas de 20 litros, llegaron los bomberos, protección civil, la policía, y ahí estaban tratando de apagar el fuego. Se consumió. Encargamos a nuestros hijos con una hermana de la iglesia. Y una vecina se acerca a mi esposa y le dice: ¡ay, vecina, mire nada más, vecina, su casa! Se le está quemando su casa, toda su casa, vecina, mire nada más. ¡Ay, vecina, qué siente, vecina! Yo estaba ahí, hermanos, y mi esposa le dijo a la vecina: lo más valioso que yo tengo ya está aquí afuera. Hermanos, Job era un tremendo cristiano, hermanos. Él, hermanos, no perdió su integridad ni su adoración a su Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Desnudo nací y desnudo me voy. Hermanos, y qué gran verdad, hermanos. Qué gran verdad. Porque eso es cierto, nacimos desnudos. Y cuando nos vayamos, hermanos, no nos vamos a llevar nada, hermanos. ¿Cuántas historias tenemos de muertos, hermanos, que son sepultados o antes eran sepultados? Les ponían su traje nuevo, hermanos. Le dejaban su relojito, su cadenita. Y qué bien les iban los sepultureros, hermanos. Ya nada más se iban y estrenaron traje y reloj y cadena. Ahora hasta dejarles una Biblia también, ya también se la llevan, hermanos. Nacimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no tengamos nada? ¿Que no trabajemos para tener algo? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cómo vamos a responder si nos llegara a pasar a nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Si decimos que creemos en Dios, que somos cristianos, que la palabra de Dios es la verdad, que tenemos un hogar en el cielo, ¿cómo vamos a responder entonces? Otra cosa, hermanos, que Job no perdió. Y eso, hermanos, nadie de nosotros, hermanos, deberíamos de perder en ningún momento de nuestra vida, y más cuando las cosas están difíciles en nuestra vida. Vaya a Job capítulo 13, hermanos, versículo 15, 13, 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. 13, 15. Dice la palabra de Dios: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. He aquí, aunque él me matare, en él, ¿qué, hermanos? Wow. Híjoles, hermanos. Me acaban de decir apenas de mi pastor, hermanos. Cuando él se dio cuenta que ya no había nada que hacer, que él iba a partir a la presencia de Dios, una de sus últimas palabras fueron estas: no me arrepiento de todo lo que hice para el Señor. Aunque él me matare, había perdido todo, hijos muertos,
la enfermedad en su cuerpo, la espalda de su familia. La esposa maldice a Dios y muérete. Dijo, aunque él me matare, yo en él esperaré. Estuve en el hospital, en la clínica Aguilar, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Mi esposa había abortado. Estaba con problemas de anemia. Yo estaba enfermo. Mi hermano Antonio Ávila y mi hijo Juan Antonio Ávila en la noche me llevan a la clínica Aguilar de urgencias. Me atiende el médico. Me llevan a atender en una camilla. Me van subiendo por el elevador. Mi hijo Tony le pregunta al médico, ¿cómo ve a mi papá? Dice, tu papá va muy grave. No sé qué va a pasar con él, mi hijo. Está muy grave. Me ponen en una cama, hermanos. Yo me acuerdo una aguja como de un líquido transparente. Me la inyectan así rápidamente en la vena. Alcancé a reaccionar un poquito y veo a mi hijo Tony a un lado. Y yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué, Tony? Creo que me voy a morir. Pero dile a tu mamá y a tus hermanos que no dejen de servir a Dios. Vale la pena servir a Dios a pesar de cualquier cosa. Sirvan al Señor si yo me muero. Hermanos, Job perdió su hacienda, perdió la vida de sus hijos, perdió la salud, la familia le dio la espalda. Pero hermanos, Job no perdió su fe. No perdió su fe. Qué hombre, hermanos. Qué carácter. Qué temple. Qué tremendo este hombre, hermanos, Job. Y luego mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Job 19, versículo 25 y versículo 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Su fe. Ya está hablando de su Redentor, ya está hablando de su Salvador, que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y hermanos, y que Job iba a ver los ojos de su Salvador. Él sabía, hermanos, que tenía el cielo también, como usted y yo lo tenemos, en un cuerpo nuevo. ¿Qué cristianos, hermanos, tan pobres somos? Cuando nos ponemos a lloriquear porque perdimos la cartera, porque perdimos el anillo de oro, porque perdimos la licencia. ¡Oh! Se perdió el celular de 18,000 pesos y lo debo en Coppel. Soy tan desanimado, me han pasado tantas cosas. Perdí mi licencia, perdí mi celular, perdí mi anillo. Ya no voy a ir a la iglesia, mira nada más qué maldición sobre mí. Estoy hablando a hermanos que están sentados aquí, que tienes vida, que tienes salud, que tienes un techo, que tienes comida, y ya estás pensando no venir a la iglesia. Y no solamente no estás pensando venir a la iglesia, estás pensando regresar otra vez al chiquero de los puercos, al alcohol, al cigarro, a las malas amistades, a las drogas. ¿Qué clase de cristiano eres? Aquellos cristianos, hermanos, que se deprimen porque perdieron su trabajo, su casa, la salud. Hermanos, somos peregrinos. Debes creerlo. Somos peregrinos.
En cualquier momento este país puede ser un país comunista y te van a quitar tu casa y tu libertad y nos van a traer a pan y agua. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos hace falta ser verdaderos cristianos, hermanos? ¿Cómo nos hace falta? Porque cosas tan mínimas, hermanos, hay quienes se ponen a chillar y se desaniman. Mire, hasta dónde nos apapachamos a nosotros mismos, hasta dónde, hermanos, estamos en cuanto a la debilidad de nuestra fe, de nuestro carácter, hermanos, hasta dónde. Hay hermanos aquí que ya se quieren ir porque le sacaron un chisme. No, es que dime en qué iglesias no hay chismes. Es más, si me dices que hay una iglesia donde hay chismes, no vayas porque tú también eres chismoso. Para un chisme se necesitan dos, el que lo dice y el que lo escucha. Es que no me hablan, no me visitan, no me saludan, no me dejan ser maestro, no me dejan servir a Dios. ¿Qué niño eres, hermano? Ve el ejemplo de Job, hermano. Vamos a aprender de él. Lo que sí, hermanos, necesitaremos mucha gracia de Dios cuando lo que más amamos, hermanos, lo perdemos. Y hablando de perderlos terrenalmente y temporalmente. El profeta Ezequiel, hermanos, perdió lo que más amaba, temporalmente, su esposa. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? No endeches, no llores. Qué duro, hermanos. Qué difícil. Pero, hermanos, yo he visto tanta gracia, hermanos, en los que les ha pasado algo así. Tanta gracia del Señor, hermanos. Es la gracia de Dios. Porque como seres humanos nos volveríamos locos sin Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a valorar nuestra integridad. Aunque seamos los más pobres del mundo, pero que seamos íntegros, honestos, hermanos. Eso vale más que el dinero. Que nunca, hermanos, se nos ocurra en una desgracia maldecir a Dios. Al contrario, hermanos, seguir adorando a nuestro Dios. Mi hermano Juan Carlos Ávila falleció la semana pasada. Fue muy difícil. Yo estuve hablando con él, mientras que él pudo hablar conmigo. Pero déjeme decirles, hermanos, Dios me puso en mi corazón, a pesar de tantas cosas que tenía que hacer, hermanos. Fui al funeral de mi hermano. Prediqué 3 veces. Y hermanos de Celaya que me aprecian mucho, me dijeron, pastor, ¿podemos hacer algo? Digo, sí, ayúdeme a cantar los cantos. Ayúdeme a dirigir los cantos. Hermanos, qué funeral tan bonito, que hasta gente que iba entrando al panteón, hermanos, se quedaba mirando, hermanos, y escuchando. En medio de la tristeza y del dolor, toda una familia adorando a nuestro Dios. No perdamos nuestra integridad, no perdamos nuestra adoración. Y hermanos, no perdamos nuestra fe. No perdamos nunca nuestra fe. Yo he dicho esto, en los tiempos más difíciles de nuestra vida, necesitamos ejercitar toda nuestra fe. Toda nuestra fe. Ahí hay que ejercitar toda nuestra fe. Todo lo que hemos escuchado de nuestro Dios, todo lo que Dios nos ha prometido, es el momento, hermanos, de ejercitarnos completamente en el momento más difícil
de nuestra vida. En el tiempo más difícil de la vida de Job, perdió todo, pero no perdió su integridad, no perdió su adoración y no perdió su fe. Que Dios nos ayude a no perder esas cosas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tenemos su palabra. Gracias por ese testimonio de Job. Hay cosas que hemos perdido, que nos han hecho enojar, cosas materiales. Hay cosas que sí son valiosas, son necesarias y nos han traído tristeza porque las hemos perdido después de haberlas obtenido con mucho esfuerzo. Hay quienes un ser amado ya está en su presencia. Señor, ayúdenos a estar conscientes de que estamos en un mundo y podemos sufrir todo lo que sufrió Job. Pero ayúdanos a ser cristianos de carácter y sin doblez, que guardemos nuestra integridad, nuestra adoración y nuestra fe y no la perdamos. Y que recordemos que usted recompensó a Job con el doble y usted puede hacerlo con nosotros también. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.